En la oscuridad de una prisión de máxima seguridad en Jerusalén, el destino de un hombre parecía sellado. Al amanecer, debía morir, encadenado entre dos soldados y vigilado por otros 16. El apóstol Pedro esperaba su ejecución al amanecer. La iglesia oraba sin parar, pero siendo realistas, no había escapatoria posible. Sin embargo, esa misma noche, una luz estaba a punto de irrumpir en la celda y un visitante celestial llegaría para ejecutar un plan de fuga que desafiaría toda lógica. ¿Cómo puede un solo hombre, desarmado y encadenado, burlar a la élite del ejército romano? ¿Y qué pasa cuando el cielo interviene directamente en los asuntos de la tierra? La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato de fe. Es el testimonio de un milagro tan audaz que cambiaría para siempre lo que creemos posible. Para entender la verdadera dimensión de este milagro, primero tenemos que viajar a la Jerusalén del primer siglo. La ciudad era un hervidero de tensiones políticas y religiosas bajo la atenta mirada del Imperio Romano. Y en el centro de todo estaba un hombre cuyo nombre infundía tanto respeto como temor, el rey Herodes Agripa I. Herodes Agripa era un político increíblemente astuto. Nieto de Herodes el Grande, sabía cómo mantener contentos a sus amos romanos y, más importante aún, cómo ganarse el favor de los líderes religiosos judíos. En ese momento, había un grupo que se convirtió en el blanco perfecto para demostrar su lealtad a la tradición, los seguidores de Jesús, conocidos como la gente del camino. A pesar de la persecución, la iglesia primitiva no paraba de crecer, y este crecimiento era visto como una amenaza. Para las autoridades religiosas, era una herejía. Para Herodes, era una oportunidad política. Atacar a los cristianos le permitía consolidar su poder como defensor de la fe judía. Su primer movimiento fue brutal. Puso su mirada en Santiago, el hermano de Juan, uno de los apóstoles del círculo íntimo de Jesús. La Biblia no da detalles del arresto o el juicio. Simplemente declara el resultado con una frialdad que hiela la sangre. Herodes hizo matar a espada a Santiago. No hubo un milagro para él. No hubo liberación angelical. Solo el frío acero de la ejecución. Para la joven iglesia, la muerte de Santiago fue un golpe devastador, un recordatorio de que su fe podía costarles la vida. Pero para Herodes, la ejecución fue un éxito político. El libro de los Hechos nos dice que al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. El aplauso del público lo envalentonó. Si matar a un apóstol le había ganado aprobación, que no haría capturar al líder más visible de todos. Pedro, el pescador impulsivo que se había convertido en la roca de la iglesia, era ahora el premio mayor. El arresto ocurrió durante la fiesta de los panes sin levadura. Herodes, para evitar un alboroto durante la festividad, decidió esperar. Mantendría a Pedro bajo custodia hasta que terminara la Pascua y luego lo presentaría al pueblo para un juicio público que todos sabían cómo terminaría, con la muerte. La intención de Herodes era clara. No solo quería silenciar a un hombre, sino decapitar a todo un movimiento. Con Santiago muerto y Pedro a punto de seguirlo, esperaba apagar la llama del cristianismo para siempre. Herodes no iba a correr ningún riesgo con Pedro. Sabía que los apóstoles tenían fama de escaparse de situaciones imposibles, así que esta vez, la seguridad sería absoluta. Pedro fue llevado probablemente a la formidable fortaleza de Antonia, una imponente estructura militar junto al templo de Jerusalén, un símbolo del poderío romano. La seguridad era extrema. Herodes asignó 16 soldados para vigilar a un solo hombre. Estaban organizados en 4 escuadras de 4, conocidas como cuaterniones, un formato estándar de la Guardia Romana. Cada escuadra vigilaba en turnos, asegurando que no hubiera ni un momento de descuido. 2 soldados estaban dentro de la celda, uno a cada lado de Pedro. Los otros 2 montaban guardia afuera, vigilando el pasillo. Y por si fuera poco, Pedro estaba sujeto con 2 cadenas. Su muñeca derecha estaba encadenada al soldado de la derecha, y la izquierda, al de la izquierda. Estaba literalmente atado a sus captores. Para escapar, tendría que llevarse a 2 soldados romanos con él. Cada movimiento, cada suspiro, era monitoreado. Más allá de la celda, el camino a la libertad era un laberinto. Tendría que pasar una primera posta de guardia, luego una segunda, y si de alguna manera lograba superar todo eso, se enfrentaría al obstáculo final, una pesada puerta de hierro que daba a la ciudad. Humanamente hablando, la fuga no era improbable, era absurda, y sin embargo,
en medio de esta desesperanza total, en la víspera de su ejecución. La Biblia nos da una imagen asombrosa. Pedro estaba durmiendo. No estaba despierto por la ansiedad, ni probando sus cadenas. Estaba profundamente dormido entre los dos soldados. No era el sueño ligero de un hombre preocupado, sino el sueño pacífico de alguien que había entregado su destino a una autoridad superior. ¿Cómo podía dormir? Quizás recordaba las palabras que Jesús le dijo años antes, profetizando su muerte: cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Tal vez Pedro creyó que esa hora había llegado y, si era la voluntad de Dios, la aceptaba. Había una paz que trascendía las cadenas y anulaba el miedo a la espada de Herodes. Aunque era prisionero de Roma, Pedro era fundamentalmente libre. Mientras Pedro dormía, en una casa en algún lugar de Jerusalén, se desarrollaba otra escena. Un grupo de hombres y mujeres, miembros de la iglesia, estaban librando la única batalla que podían. Estaban reunidos en casa de María, la madre de Juan Marcos, quien más tarde escribiría uno de los evangelios. Esa noche, la casa estaba llena. No era una reunión social, era un puesto de mando espiritual. La atmósfera debía ser pesada, cargada con el recuerdo de la ejecución de Santiago y la amenaza sobre Pedro. Cada ruido en la calle podría haber sido la guardia de Herodes viniendo a por ellos. El libro de los Hechos describe su actividad con una frase poderosa: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La palabra griega original, ektenese, transmite una intensidad ferviente, una oración llevada al límite. No eran rezos casuales, eran súplicas desesperadas, un asalto continuo a las puertas del cielo. Imagina sus voces susurrando en la noche, sus lágrimas, su miedo. Pero se negaban a que el miedo los silenciara. Sabían perfectamente a qué se enfrentaban. Conocían el poder de Herodes y la crueldad de Roma. Acababan de verlo con Santiago. Lógicamente, no había ninguna razón para el optimismo. La situación era un caso perdido, pero su fe no se basaba en la lógica humana, sino en la memoria de los milagros. Recordaban a un hombre que calmaba tormentas, sanaba enfermos y resucitaba muertos. Recordaban que ese mismo hombre, Jesús, había prometido: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de hierro de la fortaleza, por formidables que fueran, no eran nada comparado con eso. Su oración era un acto de desafío. Era su única arma. Herodes tenía espadas, soldados y prisiones. La iglesia tenía la oración. El contraste no podía ser mayor: el poder del imperio contra la fe de un puñado de creyentes. No sabían cómo respondería Dios. Quizás oraban para que Pedro tuviera fuerza para enfrentar el martirio, o por un cambio en el corazón de Herodes. O tal vez, en su fe desesperada, oraban por lo imposible, una fuga. No tenían un plan, solo una petición. Y mientras Pedro dormía en su celda y Herodes en su palacio, la iglesia velaba y oraba, sin saber que su intercesión estaba a punto de desatar una respuesta celestial. La noche en la celda era profunda y silenciosa. De repente, sin previo aviso, la celda se inundó de una luz sobrenatural. No era la luz de una antorcha, era una luz brillante, pura, que disipó cada sombra. Era la luz de la presencia de Dios, y en medio de esa luz, apareció una figura, un ángel del Señor. Sorprendentemente, ni la luz gloriosa ni la aparición celestial despertaron a los guardias. Pero Pedro también seguía durmiendo, tan profundamente que ni la gloria del cielo lo perturbó. El ángel tuvo que intervenir. Se inclinó y tocó a Pedro en el costado, un golpe con la urgencia necesaria para despertarlo. Junto con el toque, vino una orden clara y concisa: levántate pronto. En ese instante, las pesadas cadenas de hierro que sujetaban las muñecas de Pedro simplemente se cayeron al suelo. No hubo esfuerzo, no se necesitaron llaves. El poder que las mantenía sujetas fue anulado por un poder infinitamente mayor. Pedro, recién despertado y parpadeando ante la luz, debió estar completamente desorientado. ¿Estaba soñando? ¿Era una visión? Su mente luchaba por procesar la escena, pero no hubo tiempo para la confusión. El ángel continuó con instrucciones rápidas y prácticas. «Vístete», le ordenó. Pedro, todavía asombrado, obedeció. «Y ponte las sandalias». Un detalle crucial. No iba a ser una fuga apresurada y descalza, sino una salida ordenada. El Dios que orquestaba el rescate se preocupaba incluso por los pies de su siervo. Finalmente, el ángel le dijo: «Ponte tu capa y sígueme». Con esta última prenda,
Pedro estaba listo. La secuencia de órdenes era deliberada y metódica. No era una explosión caótica de poder, sino una operación divina ejecutada con una calma asombrosa. Y con la última orden, sígueme, la segunda fase del milagro estaba a punto de comenzar. Pedro, aún sin comprender lo que pasaba, se puso de pie y siguió a su guía celestial hacia la puerta. Guiado por la figura luminosa del ángel, Pedro salió de la celda, dejando atrás a los dos soldados, todavía sumidos en un sueño sobrenatural. Lo que siguió no fue una carrera sigilosa, sino un paseo tranquilo a través de la seguridad más estricta de Jerusalén. Pedro seguía al ángel, pero en su mente, nada de esto era real. Estaba convencido de que estaba teniendo una visión. La experiencia era tan extraordinaria que su cerebro no podía registrarla como un evento real. La luz, el ángel, las cadenas caídas. Todo se sentía como un sueño. Su primer obstáculo era la guardia apostada fuera de su celda. Pero mientras Pedro y el ángel pasaban, los guardias no reaccionaron. Es como si fueran invisibles. Superada la primera barrera, avanzaron por el corredor. Llegaron a la segunda posta de guardia, otro punto de control. Y de nuevo, ocurrió lo mismo. Pasaron junto a ellos sin ser detectados, como fantasmas. Los 16 soldados resultaron inútiles ante la presencia de un solo mensajero celestial. Finalmente, llegaron al último obstáculo, la gran puerta de hierro que separaba la prisión de la ciudad, una barrera de metal macizo. Para Pedro, incluso si hubiera llegado hasta aquí solo, este sería el final del camino. Pero no estaba solo. Mientras se acercaban, sin que nadie la tocara, la puerta de hierro se abrió ante ellos por sí misma. Imaginen el asombro de Pedro. La pesada puerta se deslizó hacia un lado con una facilidad sobrenatural, revelando el cielo nocturno y las calles silenciosas de Jerusalén. Salieron al aire fresco de la noche. La fuga estaba completa. Caminaron juntos, el ángel y el apóstol, a lo largo de una calle, alejándose de la prisión. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el ángel desapareció, la luz se desvaneció, y Pedro se encontró de pie, solo, en medio de una calle oscura de Jerusalén, con el eco de un milagro resonando en su alma. En el instante en que el ángel desapareció, la sensación de irrealidad se hizo añicos. El frío del aire nocturno y las piedras bajo sus sandalias lo anclaron bruscamente en la realidad. Estaba fuera, estaba libre. Fue en ese momento que Pedro volvió en sí. La niebla de la confusión se disipó y fue reemplazada por una ola de comprensión asombrosa. Todo había sido real. La luz, el ángel, las cadenas, la puerta. No fue un sueño, fue un rescate. Parado allí, una exclamación de certeza brotó de sus labios. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. En esa frase lo resumió todo. Reconoció la fuente del milagro, el Señor. Y el propósito, librarlo no solo de la ejecución, sino de las crueles expectativas de la multitud. La gratitud debió inundarlo, pero rápidamente pensó, ¿a dónde ir ahora? Su primer instinto no fue huir de la ciudad para salvarse, sino ir con sus hermanos y hermanas para compartir la increíble respuesta de Dios a sus oraciones. Se dirigió con determinación a través de las calles de Jerusalén hacia la casa de María, la madre de Juan Marcos, el epicentro de la comunidad. Mientras corría, cada paso debió sentirse como una confirmación del milagro. Estaba a punto de convertirse en la respuesta andante a las mismas oraciones que todavía se elevaban por él en esa misma habitación. El momento más humano y, en cierto modo, más cómico de la noche estaba a punto de empezar. Cuando Pedro llegó a la casa de María, llamó a la puerta exterior. El golpe rompió el tenso silencio de la noche. Dentro, la oración se interrumpió. El miedo fue la primera reacción. ¿Sería la guardia de Herodes? Enviaron a una joven sierva llamada Rode a ver quién era. Se acercó a la puerta y preguntó quién llamaba. Desde el otro lado, una voz familiar respondió. En el instante en que Rode escuchó la voz de Pedro, lo reconoció, y una ola de alegría tan abrumadora la invadió que dejó de pensar con lógica. Estaba tan feliz que, en lugar de abrir la puerta, se dio la vuelta y corrió de regreso al interior, dejando al apóstol liberado esperando en la calle.
Irrumpió en la habitación gritando la increíble noticia: Pedro está a la puerta. La reacción de los creyentes es uno de los detalles más honestos de toda la Biblia. Habían pasado horas orando fervientemente por la liberación de Pedro, y ahora que la respuesta a sus oraciones estaba literalmente al otro lado de la pared, su reacción fue de incredulidad total. «Estás loca», le dijeron. La descartaron de inmediato. La idea era demasiado buena para ser verdad. Rode insistió, pero ellos buscaron una explicación más racional. «Debe ser su ángel», concluyeron. Pensaban que era más plausible que el ángel de un Pedro ya ejecutado estuviera en la puerta, que el propio Pedro, vivo y libre. Su fe fue lo bastante grande como para pedir el milagro, pero les costó aceptarlo cuando llegó. Mientras tanto, afuera, Pedro seguía llamando, cada vez con más insistencia. El hombre que había superado a 16 soldados y una puerta de hierro ahora era detenido por la incredulidad de sus amigos. Finalmente, el ruido los convenció de ir a ver. Cuando abrieron la puerta y vieron a Pedro, vivo y libre, la incredulidad se transformó en un asombro absoluto. Estaban atónitos. El hombre por el que habían estado orando estaba allí, en carne y hueso. El milagro que apenas se habían atrevido a pedir les estaba sonriendo. El reencuentro fue ruidoso y caótico, pero Pedro, consciente del peligro, rápidamente les hizo una señal para que guardaran silencio. Con calma, les relató la asombrosa secuencia de eventos: la luz, el ángel, las cadenas rotas, el paseo invisible y la puerta abriéndose por sí sola. Una vez que terminó, les dio una instrucción: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Este Jacobo era el hermano de Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y con eso, salió y se fue a otro lugar. Para protegerse a sí mismo y a la iglesia, se convirtió en un fugitivo, desapareciendo para continuar su ministerio. A la mañana siguiente, en la prisión se desató el caos. Al amanecer, los guardias encontraron una celda vacía. El prisionero se había desvanecido sin dejar rastro. La noticia llegó a oídos del rey Herodes, y su furia debió ser terrible. Su plan para un espectáculo público se había evaporado. Herodes interrogó personalmente a los 16 guardias. ¿Qué podían decir? ¿Que se durmieron, un delito capital, o que una fuerza celestial los había superado? Frustrado y humillado, Herodes pronunció su sentencia, ordenó que los 16 soldados fueran ejecutados. Su crueldad, nacida de la vergüenza, le costó la vida a sus propios hombres. Pero la historia no termina ahí. Poco después, en la ciudad de Cesarea, Herodes dio un discurso vestido con ropas reales. La multitud, para adularlo, comenzó a gritar: voz de un dios, y no de un hombre. Herodes, en su arrogancia, aceptó la adoración y no le dio la gloria a Dios. El relato bíblico dice que en ese mismo instante, un ángel del Señor lo hirió. La misma agencia celestial que liberó a Pedro ahora ejecutaba el juicio sobre su perseguidor. Herodes fue consumido por gusanos y murió de una manera horrible. El hombre que se creyó un dios tuvo una muerte degradante. Y el capítulo concluye con una frase poderosa: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes estaba muerto, pero el movimiento que trató de destruir no solo sobrevivió, sino que prosperó con más fuerza que nunca. Esta increíble historia nos deja con preguntas que resuenan hasta hoy. ¿Qué te enseña a ti este relato sobre la naturaleza del poder verdadero? ¿Crees que la oración ferviente de una comunidad puede realmente cambiar circunstancias imposibles? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez en tu vida una intervención que no puedes explicar? Si esta historia te ha inspirado, apóyanos con un me gusta y compártela con alguien que necesite un recordatorio de que ninguna cadena es demasiado fuerte para Dios. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más relatos poderosos como este, para mostrar tu fe y ayudar a que el mensaje llegue a más personas. Comenta abajo con la palabra amén o la frase Dios tiene poder. El relato de la liberación de Pedro es mucho más que la historia de una fuga milagrosa. Es una profunda meditación sobre la soberanía de Dios, el poder de la oración y la verdadera libertad. Nos muestra dónde reside el poder último. Herodes tenía todo lo que el mundo considera poder: un trono, un ejército y la autoridad para matar. Construyó una prisión de máxima seguridad, y desde una perspectiva terrenal, su control era absoluto. Sin embargo, en una sola noche, todo su poder se demostró inútil. Un solo ángel, actuando bajo la autoridad de Dios, desmanteló sin esfuerzo su seguridad. La lección es clara:
Los planes humanos, por imponentes que parezcan, son frágiles ante el propósito de Dios. Ningún gobierno puede encadenar lo que Dios ha decidido liberar. Este relato es también un poderoso testimonio sobre la eficacia de la oración. La iglesia primitiva no tenía poder político ni militar. Su única arma era la oración. Y mientras ellos oraban sin cesar, el cielo se movilizó. La liberación de Pedro fue una respuesta directa a las súplicas de su pueblo. Nos enseña que la oración no es un último recurso, sino una fuerza activa que puede desatar eventos sobrenaturales, nuestra línea directa con el único poder que puede romper cualquier cadena. Finalmente, la historia nos ofrece un mensaje de esperanza. Nos muestra a un hombre en una situación desesperada, durmiendo en paz porque su confianza estaba en su Dios. Nos muestra una comunidad que, a pesar del miedo, se atrevió a pedir un milagro. Y nos muestra a un Dios que escucha y actúa de maneras que superan nuestra imaginación. El mensaje que resuena a través de los siglos es este: no hay noche tan oscura que su luz no pueda penetrar, no hay cadena tan fuerte que su poder no pueda romper, y no hay puerta tan cerrada que su voluntad no pueda abrir. Para aquellos que confían en Él, la liberación no es solo una posibilidad, es una promesa. La historia no termina aquí. Este miércoles veremos qué pasó después, y por qué este momento cambió mucho más de lo que imaginamos. Te espero aquí.